¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal, video en el cual nosotros vamos a resolver una viga hiperestática por el método de la fuerza. Esto lo vamos a hacer paso a paso para que se comprenda bien. Así que si estás interesado en aprender cómo calcular vigas hiperestáticas por el método de la fuerza, este es tu video y no te lo pierdas. Iniciemos entonces, viga hiperestática, método de la fuerza. Tener en cuenta que el método de la fuerza no es más que un método que me permite, a través del principio de compatibilidad, fuerza y desplazamiento, calcular estructuras hiperestáticas. En este caso lo vamos a usar para una viga que nos dice determina las reacciones en los apoyos A, B y C, después dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento, considere que E por I es constante, es decir, el modo de la elasticidad y la inercia es constante. Esta es la viga a la cual nosotros vamos a calcularle sus reacciones y el diagrama de fuerza cortante y de momento. Como la viga es hiperestática, pero evidentemente si no supiéramos nosotros, primero vamos a calcular el grado de hiperestaticidad de la viga. Este grado se obtiene de quién? De restarle a las restricciones los grados de libertad. La viga es una sola, por lo tanto podemos considerar que tiene 3 grados de libertad, mientras que las reacciones, acá tenemos 1, 2, 3 y 4 reacciones, por lo tanto el grado de hiperestaticidad es 4 menos 3 y eso es igual a 1. ¿Qué implica esto? Pues que la viga tiene una restricción adicional a las necesarias para que ella sea estable. Es decir, la viga tiene una redundante. Al tener una redundante, nosotros tenemos que eliminar un apoyo o una restricción cualquiera, que en ese caso para que me la convierta en una viga isostática. ¿Qué voy a hacer en este caso? Voy a eliminar el apoyo en B para tener una viga simple apoyada, es decir, elimino esto. Y en esto es lo que se basa el principio donde yo convierto a la viga que es hiperestática en una viga isostática, pero con una consideración que evidentemente al quitar una restricción, este apoyo que está acá, la viga va a descender, pero ella no debería descender. Entonces, cuando yo elimino el apoyo, dejo la fuerza, debo calcular otra estructura, es decir, la viga también, pero la debo calcular ahora con quién, con una reacción en el caso BY que sea equivalente a la reacción que hay acá en Y vertical, que hace que la viga, cuando se combinen las dos, no haya deformación en el apoyo B, porque evidentemente B no permite ninguna deformación vertical. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, vamos a tener por acá estas dos vigas sometidas, evidentemente es la misma viga, pero sometida a diferentes cargas. Las que tiene las cargas originales, la estructura primaria, y la que tiene la reacción en Y es la estructura secundaria. Y eso es lo que nosotros vamos a calcular ahora porque ahora son vigas isostáticas. Pero que hay que considerar que la viga primaria se va a deformar hacia abajo. Al deformarse hacia abajo va a tener una deformación delta B y la otra que tiene una carga hacia arriba va a tener una deformación delta prima BB. En este caso es en B por la fuerza que se produce en B. Vamos a aplicar el principio de superposición y compatibilidad. ¿Qué ocurre? Como en B no hay deformación, resulta que la deformación que se produce en B en la estructura primaria más la deformación que se produce en la estructura secundaria tiene que ser igual a cero porque una se deforma hacia otra y la otra hacia arriba y termina siendo cero. ¿Qué ocurre? Que la deformación en prima en BB puede ser igual a la fuerza BY por el coeficiente de flexibilidad en B por la carga colocada en B. Eso es lo que significa esto. Donde quien FBB es igual a esta integral de MB por MB sobre EI de X. Y delta B es igual a quién? A la integral de MP por MB sobre EI por delta X. ¿Quién es MB y quién es MP? MP van a ser los momentos en la estructura primaria y MB van a ser los momentos en la estructura secundaria, pero la vamos a calcular esta estructura secundaria con una carga unitaria hacia arriba. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, debemos calcular las ecuaciones de momento en cada caso para poder aplicar nosotros estas ecuaciones. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Vamos a calcular la estructura primaria y la estructura secundaria. Para la estructura primaria, ¿qué tenemos que considerar? Bueno, evidentemente nosotros para calcularla podemos iniciar nosotros aplicando, recordemos que tenemos una fuerza en Y y CY también, aplicamos momento en C a la izquierda, resulta que tenemos 12 por 18, que es esta, genera momento horario, antihorario positivo, la carga puntualizada acá genera este momento y menos 24 por Y es este brazo por esta que genera momento horario. Y eso tiene que ser igual a cero. Y cuando resolvemos esa ecuación nos queda que AY vale 18. Importante tener en cuenta, no consideramos lo horizontal acá. ¿Por qué? Porque no hay fuerzas horizontales.
Cuando aplicamos ahora sumatoria de fuerzas verticales, resulta que nos quedan AY, que es 18 hacia arriba, menos 12 hacia abajo, menos 3 por 12, más CY igual a 0, de donde CY es igual a 30 kicks, y ya tenemos nosotros entonces calculada la estructura primaria. Ahora vamos nosotros a calcular la estructura secundaria. Para la estructura secundaria, recuerden que he dicho que se va a colocar, es una carga unitaria en la dirección de BY, y la vamos a hacer porque lo que nos interesa es calcular los coeficientes de flexibilidad. Entonces, ¿qué hacemos? Para el cálculo de la estructura secundaria, resulta que tenemos AY y CY hacia abajo, porque la carga va hacia arriba, unitaria hacia arriba. Resulta que por simetría, AY y CY primas tiene que ser igual a 0,50 kicks. Ya está calculada la estructura secundaria. Una vez que nosotros tenemos ya calculada la estructura secundaria, para poder aplicar nosotros estas integrales, debemos dividir nosotros por tramos a las ecuaciones de momento para poder aplicar esas cargas. Es decir, si queremos calcular delta B y FB, necesitamos hacer 3 cortes en la viga, porque esa es la única manera de tener ecuaciones que sean constantes en los 3 tramos. Estos son los 3 tramos. Los 3 tramos tienen que ser los mismos para cada viga, igualitos. Entonces, el tramo 1 lo vamos a recorrer nosotros de izquierda a derecha, desde 0 hasta 6. Muy importante, cuando hacemos eso, el momento que está a la derecha es positivo en el sentido antihorario. Resulta que las fuerzas que van hacia arriba producen momento antihorario, por eso producen acá una reacción positiva. Las que van hacia abajo generan momento antihorario, por lo tanto producen reacción en el caso contraria, y por eso es que las que van hacia abajo es negativa el momento que produce. Por lo tanto, para el tramo 1 vamos a tener que 18 hacia arriba por X, 18X, y en la secundaria va a ser menos 0,5 por X, en este caso negativa porque va hacia abajo. Ahora nosotros vamos para el segundo tramo. Voy a considerar de 0 a 6 solamente porque es más fácil calcular las integrales, pero en realidad la viga va de 6 hasta 12. Pero vamos a considerarlo como que el inicio está en cada uno acá. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Para la 18 que va hacia arriba va a ser 18 por X más 6, porque ahora el brazo es X más estos 6, menos 12 por X, que es esta, y nos queda entonces que para la primaria es 6X más 108, menos que para la secundaria nos va a quedar es menos 0,5 por X más 6, que nos da menos 0,5X menos 3. Ahora vamos en el tercer tramo, que para hacerlo más sencillo, lo vamos a recorrer en sentido de derecha a izquierda. Y cuando se recorre de derecha a izquierda, el momento que aparece a la izquierda va a ser igual a ¿quién? A el positivo de las fuerzas que van hacia arriba por el brazo, menos las fuerzas que van hacia abajo por el brazo. Importante tenerlo en cuenta, esto también tiene que ver con la parte de equilibrio, lo mismo que se dijo para la anterior. ¿Qué ocurre entonces? Que para el tramo 3, cuando estudiamos la estructura primaria y secundaria, es importante tener en cuenta que para la primaria vamos a tener que, nosotros tenemos los 30 que produce momento positivo, 30 por el brazo que es X, pero la carga que va hacia abajo me produce acá distribuida menos 3X cuadrado sobre 2, mientras que para la primaria me va a producir menos 0,5 por X, y ya nosotros tenemos entonces los momentos en los 3 tramos. Por lo tanto, podemos ahora calcular nosotros estos que tenemos, la deformación en B y el coeficiente de flexibilidad. Lo vamos a hacer por tramo. Delta B para el tramo 1 es la integral de 0 a 6 de este momento por este que está acá, y eso nos termina dando menos 648 sobre EI. Esto lo vamos a hacer en cada tramo y luego vamos a sumarlos en todos los tramos para obtener el definitivo. La deformación en el tramo 2 va a ser la integral de 0 a 6 de quién? De este momento por este que tenemos acá, y cuando resolvemos esa integral me da menos 3456 entre E por I. Esto de negativo tiene que ver porque la deformación evidentemente va hacia abajo y es negativa. Para el tercer tramo, la integral va de 0 a 12. ¿De quién? De este momento por este que está acá. Evaluamos la integral y nos queda menos 4752 sobre E por I. Ya tenemos todo, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es sumarlo para obtener en ese caso la deformación de B completa. Y recordemos, acabo de decir que hay que sumarla para obtener completamente la deformación. Por lo tanto, la deformación es B, es la suma de las tres que ya calculamos, y eso nos da menos 8856 sobre E por I. Teniendo ya lo que es la deformación en B, vamos ahora nosotros por el coeficiente de flexibilidad,
que lo vamos a hacer, recordemos, multiplicando solamente los momentos en b por el mismo. Entonces empezamos nosotros para el primer tramo, la integral que va de 0 a 6 de menos 0,5x elevado al cuadrado, porque evidentemente el por el mismo, y resolviendo esa integral me queda 18 sobre e por i. Igual como hicimos en el caso anterior, vamos a sumar nosotros, en definitiva, los tres tramos. Para el segundo tramo, la integral que va de 0 a 6 de menos 0,5x menos 3, todo eso elevado al cuadrado, y al evaluar la integral nos da 126 sobre e por i. Y finalmente nosotros vamos a ir para el último tramo. El último tramo es la integral que va de 0 a 12, ¿de quién? De menos 0,5x, también todo eso al cuadrado, y evaluamos esa integral, y esa integral ahora nos da 144 sobre EI. Teniendo las tres, lo sumamos y vamos a obtener nosotros el coeficiente de flexibilidad. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Sumamos esos tres valores que obtenemos, que hemos obtenido nosotros, y cuando sumamos esos tres valores que tenemos nosotros por acá, nos termina quedando 288 sobre EI. Y muy importante, ya tenemos este valor que está acá, y vamos a poder nosotros evidentemente calcular la reacción en Y, porque hacia eso es lo que vamos. Una vez que obtenemos la reacción en Y, pues podemos calcular ya la estructura completa, en definitiva, porque la estructura ahora es la redundante que teníamos, ya es conocida, por lo tanto, es como calcular una viga isostática. Entonces, empecemos nosotros a qué. Tenemos por acá AY, tenemos por acá BY y tenemos CY. Eso es lo que tenemos nosotros. Y vamos, como he dicho, vamos a calcular la viga. Vamos a hacer ese cálculo aplicando primero esta ecuación que nosotros tenemos por acá. Entonces, ¿qué ocurre? De la ecuación, nosotros tenemos que menos 8.856 sobre EI más BY por 288 sobre EI. EI desaparece porque es común y está dividiendo, y igualito es común, lo podemos eliminar y nos termina quedando que BY es igual a ¿quién? A 8.856 sobre 288. Eso es 30,75 kicks. Ya tenemos nosotros la reacción en B, y evidentemente la viga es como si fuera una viga isostática. Podemos aplicar ahora la sumatoria de momento en C nuevamente. Es lo mismo que aplicamos nosotros en el anterior, solamente que le hemos agregado a nosotros acá menos 30,75 por 12, y de acá cuando despejamos nos termina quedando a nosotros que la reacción en Y es 2,62 kik. También pudimos haber calculado la viga primaria ya conociendo BY y aplicar la superposición y obtener el valor, pero es sencillo hacer esto acá también. De las sumatorias de fuerzas verticales tenemos 262 más 375 hacia arriba, menos 12 hacia abajo, menos 3 por 12, que sale de acá, más CY igual a 0, de donde CY vale 14,63 kik. Y como tal, ya nosotros hemos calculado que las reacciones en el soporte A, B y C. Una vez que tenemos eso, pues recordemos que nos dice que hay que determinar también los diagramas de fuerza cortante y de momento. Eso es lo que viene ahora a nosotros, es lo que vamos a hacer nosotros en este caso. Para el corte, tenemos por acá nosotros eh, una, unos ejes para hacer nuestro diagrama de corte, y lo que tenemos que observar es que el corte evidentemente cambia por tramos. De 0 a 6, el corte siempre vale 2,62, que es el que tenemos acá. Ese valor se va a mantener constante en todo el tramo porque no hay otro corte que lo varíe. Por lo tanto, en el primer tramo que va de 2 a 6, el corte siempre vale 2,62 kg. Una vez que tenemos, nosotros llegamos al final, llegamos a 12. Por lo tanto, en el tramo que va de 6 a 12, en el inicio tenemos 2,62 menos 12, que es menos 9,38. Eso es el corte que llega aquí al final, y como no hay más corte en la viga en ese tramo, se va a mantener como menos 9,38 hasta el final. Ya tenemos entonces la mitad de nosotros de lo que es el diagrama de corte. Ahora, para el último tramo que va de 12 a 24, tenemos el 9,38 que teníamos acá, le sumamos los 30,75 y le restamos la carga, que es menos 3 por x menos 12, recordemos porque le estamos recorriendo desde 12. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nos termina quedando que en el último tramo es 57,37 menos 3x. Este 21,37 y menos 14 sale de evaluar ¿quién? De evaluar acá el 12 y el 24. Esto es una ecuación de una recta que viene descendiendo porque tiene pendiente negativo. Entonces en el inicio vale 21,37 y terminamos llegando al final en
menos 14,63 y acá pues evidentemente con los 14,63 que está acá llegamos a cero. Muy importante, necesitamos conocer esta distancia. ¿Para qué? Porque en ese punto se produce el momento máximo y simplemente lo que hacemos es igualamos el corte a cero. Cuando igualamos el corte a cero, despejamos y nos da que la distancia a la cual se produce es a los 9,12 pies. Importante porque esto lo necesitamos nosotros para obtener el momento máximo. Es decir, toda la distancia que hay de acá hasta acá es 9,12. Ahí vamos a obtener un momento máximo. No necesariamente los momentos sea el máximo de la viga, pero es el máximo en ese caso para ese tramo que está allí. Entonces, para el gráfico de momento, nosotros vamos a hacer igualito que hicimos en el caso anterior. Tenemos nosotros que tenemos que trazar nuestra parte de nuestro gráfico acá para hacer el gráfico. El momento es el kick por pie y nosotros vamos a graficar el momento también por tramo. ¿Por qué? Porque evidentemente cambia. Entonces, para el tramo que va de 0 a 6, ¿qué tenemos nosotros? Estamos recorriendo acá 2,62 por X. Eso es el momento que tenemos en el primer tramo. Y este 15,72 sale de quién? De evaluar el 6 acá en X. Por el final del tramo, el momento termina en 15,72, una recta ascendente. Una vez que llegamos ahí, para el siguiente tramo, vamos a tener igualito. Recorremos igual, va a seguir siendo 2,62 por X, pero ahora es menos 12 por el brazo que es X menos 6. Porque evidentemente el brazo ahora solamente es esta partecita que está acá. Eso nos queda que 72 menos 9,38X. Y simplemente, ¿qué hacemos nosotros? Una recta descendiente donde cuando evaluamos nosotros en 12 nos da menos 40,56. La recta desciende desde 15,72 hasta menos 40,56. Ya tenemos entonces también acá nosotros la mitad del gráfico del diagrama de momento y nos falta ahora el último tramo que es el que va desde 12 hasta 24. El momento es igualito, la primera parte es igualito de las mismas que teníamos nosotros acá, pero resulta que a los 12 aparece aquí en 30,75, por eso es que me queda 30,75 por X menos 12, momento, esta fuerza va hacia arriba, y le restamos el momento de la carga distribuida. Cuando hacemos esa resta nos termina quedando acá esta ecuación cuadrática, que como este coeficiente es negativo, es una parábola que abre hacia abajo. Resulta que cuando hacemos el gráfico, este 35,55 sale de haber evaluado el valor de X 19,12, que es de donde salía el corte cero. Y ahí nosotros hemos terminado, ya tenemos entonces el diagrama de corte, el diagrama de momento y las reacciones tal como nos los pedía, de una manera bastante sencilla, simplemente aplicando lo que es el principio de superposición, fuerza y desplazamiento, que es lo que es el método de la fuerza. Y como pudiste apreciar, resolver vigas por el método de la fuerza es bastante sencillo siempre y cuando seas muy meticuloso en cada uno de los pasos. Y como siempre, si te ha gustado, comenta, comparte, dale like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas futuros videos del canal. Y gracias por quedarte hasta el final del mismo.